Chuck Norris. Sabes, para alguien que se convirtió en un meme de internet por ser literalmente indestructible, la forma en que Chuck Norris se fue, bueno, desgarradoramente humana. Es 10 de marzo de 2026. Chuck está en su finca en la costa norte de Kauai, Hawái, celebrando su 86º cumpleaños. Publica este vídeo en Instagram, luciendo bronceado, en forma, haciendo algunas patadas ligeras y combinaciones de golpes bajo el sol. Mira directamente a la cámara y dice: yo no envejezco, yo subo de nivel. Tengo 86 años. Y sinceramente, le creías. Parecía que aún podía derribar una puerta de una patada giratoria. TMZ informó más tarde que el 18 de marzo, solo 8 días después de ese video, estaba hablando por teléfono con un amigo, bromeando, todavía entrenando en su propiedad, practicando sus formas de Chungkuk-do bajo el sol hawaiano. Entonces, a mitad de la sesión, se desplomó. Una emergencia médica aguda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Conmemorativo de Veteranos de Kauai. Su familia voló desde el otro lado del país. Por un día, el mundo contuvo el aliento. Es Chuck Norris, el hombre que puede cerrar una puerta giratoria de un golpe, el hombre que no hace flexiones, él empuja la tierra hacia abajo. Pero en esa cama de hospital, conectado a monitores, con la luz suave filtrándose por las persianas, solo era un hombre de 86 años. La mañana del 19 de marzo, rodeado de su esposa, Jenna, y sus hijos, falleció. La familia emitió un comunicado pidiendo privacidad y diciendo que se fue en paz, rodeado de sus seres queridos. Un día está mejorando, al siguiente ya no está. Descanse en paz. Bruce Lee. Antes de Bruce Lee estaba Ip Man, su mentor, el gran maestro de Wing Chun que formó al dragón antes de que el mundo supiera su nombre. Ip Man murió de cáncer de garganta a finales de diciembre de 1972. Un hombre frágil al final, su voz reducida a un susurro, su cuerpo consumido, pero su técnica aún pura cuando demostró Wing Chun ante la cámara una última vez. Solo 7 meses después, el 20 de julio de 1973, su alumno más famoso lo seguiría fuera de este mundo, no por una lenta enfermedad degenerativa, sino en un repentino y desconcertante instante. Bruce tenía 32 años, en la cima absoluta de sus facultades físicas, un resorte tenso de músculos y reflejos rápidos como el rayo. Estaba en Hong Kong, inmerso en la postproducción de Juego con la Muerte. Esa tarde, visitó el apartamento de la actriz Betty Ting Pei en Kowloon para revisar el guión. Se quejó de un dolor de cabeza. Betty le dio un analgésico, una pastilla común llamada Equagesic, una combinación de aspirina y meprobamato. Bruce le dijo que se iba a recostar un poco. Nunca volvió a levantarse. Horas después, cuando Betty fue a verlo, él no respondía, estaba frío. Llamaron a una ambulancia. Lo llevaron de urgencia al hospital Queen Elizabeth, pero ya era demasiado tarde. La causa oficial de muerte fue edema cerebral. Su cerebro se inflamó tanto que no tenía espacio dentro del cráneo, provocado por una reacción alérgica al meprobamato del analgésico. Pero nadie lo creyó. ¿Cómo puede el hombre más sano del planeta morir por una sola pastilla? Las teorías estallaron. Asesinos de la tríada, la maldición de un estudio rival, una reacción tardía a un colapso que tuvo 2 meses antes. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Todo lo que sabemos es que el hombre que se movía más rápido de lo que la cámara podía captar, el hombre que enseñó al mundo lo que era combat spoiler, lo que eran las artes marciales, murió mientras dormía en el apartamento de otra mujer por una sola pastilla diminuta. Evan Tanner. Esta es solo una marcha lenta y agonizante hacia el desierto, y no termina bien. Evan Tanner, ex campeón de peso medio de la UFC, un tipo que se ganaba la vida recibiendo golpes en una jaula, decidió que necesitaba alejarse de todo. A principios de septiembre de 2008, condujo su motocicleta hasta lo profundo del desierto del condado de Imperial en California para un viaje de campamento en solitario. Escribió sobre ello en su blog, diciendo que quería purificarse y reflexionar sobre su vida. Dijo específicamente que no era un deseo de muerte al estilo de hacia rutas salvajes. Solo buscaba una aventura. Vamos. Pero al desierto no le importan tus intenciones. Las temperaturas allí alcanzaban los 118 grados Fahrenheit. Esos son 48 grados Celsius. Su plan era sencillo: salir,
acampar y caminar hasta un lugar llamado Clap Spring para rellenar sus botellas de agua. Dejó su moto en el campamento y empezó a caminar. El problema: Clap Spring estaba completamente seco. Llegó allí, a kilómetros de su campamento, esperando encontrar agua, y solo halló tierra agrietada y barro seco. Imaginen el horror al amanecer. Eres un atleta de clase mundial, un campeón, y estás total y completamente indefenso. Envió un mensaje a un amigo durante la parte más calurosa del día. Creo que podré regresar si viajo más tarde por la noche. Eso fue lo último que alguien supo de él. Al ponerse el sol, comenzó a caminar de regreso. Sin agua, sin sombra. Su cuerpo ya se estaba cocinando. Los dolores de cabeza, los mareos, la boca seca volviéndose como papel de lija. Luego, la desorientación, los tropiezos, el caerse y no poder levantarse. Su cuerpo fue hallado días después por un helicóptero de la Marina cerca de Clap Spring. Estaba tendido en el suelo, con botellas de agua vacías esparcidas a su lado. El forense dictaminó muerte por exposición al calor. Un campeón de lucha derrotado, no por un golpe o una patada, sino por el sol. Su cuerpo simplemente cedió, cocinado desde adentro, solo en el desierto, a kilómetros de cualquiera que pudiera ir. Ver ayudar. David Carradine. Sabes, a veces el universo tiene un sentido del humor muy oscuro. David Carradine se convirtió en un icono mundial interpretando a Kwai Chang Caine en la serie de televisión de los 70 Kung Fu, un monje Shaolin sereno y sabio que vagaba por el oeste americano, predicando la paz y repartiendo justicia con sus propias manos. Fue la encarnación de la filosofía oriental para toda una generación. Avancemos hasta junio de 2009. Carradine tiene 72 años. En Bangkok, Tailandia, alojado en el lujoso hotel Swiss Hotel Nylert Park, mientras rodaba una película llamada Stretch. La noche del 3 de junio, regresó a su suite después de cenar. El personal notó que estaba solo. La puerta estaba cerrada desde adentro. En la mañana del 4 de junio, una camarera del hotel entró en su habitación y lo encontró, pero no estaba meditando. Estaba muerto. Lo hallaron colgado dentro del armario con un complejo sistema de cuerdas, atadas alrededor de su cuello y sus genitales, con los cordones conectados entre sí. La escena era inconfundible. Los patólogos tailandeses dictaminaron asfixia inicialmente. Su familia, al no aceptar los hallazgos tailandeses, hizo venir al doctor Michael Baden, uno de los patólogos forenses más reconocidos de Estados Unidos, para una segunda opinión. Baden lo confirmó. Sí. David Carradine murió de asfixia autoerótica accidental. No fue un ahorcamiento ni un crimen, sino una peligrosa práctica solitaria que salió terriblemente mal. No hubo señales de lucha, ni pruebas de una segunda persona, ni entrada forzada, solo una puerta cerrada y un hombre solo. Brandon Lee. La maldición de la familia Lee. Suena a algo sacado de una película. Pero para Brandon Lee, se convirtió en una realidad aterradora en un set de filmación en Wilmington, Carolina del Norte. Tenía 28 años. Era hijo del legendario Bruce Lee, y finalmente estaba saliendo de la enorme sombra de su padre. Protagonizaba El Cuervo, una oscura adaptación de cómic gótico que estaba destinada a convertirlo en una superestrella. La producción ya había sido plagada por extraños incidentes. Un miembro del equipo se electrocutó. Hubo pequeños accidentes, fallos en el equipo. La gente susurraba sobre una maldición. El 31 de marzo de 1993, rodaban una de las escenas más cruciales de la película, el asesinato de su personaje Eric Draven en su apartamento. La escena requería que el actor Michael Massey disparara un revólver a Brandon mientras entraba por la puerta cargando una bolsa de la compra. El arma debía estar cargada con salvas, pero debido a una cadena de errores devastadores del departamento de utilería, la punta de una bala de un cartucho falso anterior seguía alojada en el cañón. Cuando Massey apretó el gatillo, la carga explosiva de la salva impulsó ese fragmento de metal fuera del arma a una velocidad letal. Impactó a Brandon en el abdomen. Tambaleó hacia adelante y cayó. Al principio, el equipo pensó que solo estaba actuando. Debía caer, pero pasaron los segundos y no se levantó. La sangre empezó a manchar su camisa, extendiéndose por el suelo. El set quedó en silencio. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional de New Hanover, donde los cirujanos operaron durante horas, tratando de detener la hemorragia interna. Murió esa misma noche, asesinado ante la cámara por un arma de utilería mientras filmaba la escena de la muerte de su propio personaje. Su prometida, Eliza Houghton, lo estaba esperando.
Se suponía que se casarían el 17 de abril en México, apenas 2 semanas y media después. Esa boda nunca ocurrió. Sonny Chiba. Shinichi. Sonny Chiba era de una clase totalmente distinta. Mientras Bruce Lee era el filósofo elegante, Chiba era un mazo cinematográfico. En los años hasta los años 70, sus películas de Street Fighter eran brutalmente salvajes. Hablamos de radiografías de huesos rompiéndose, cráneos siendo aplastados, globos oculares siendo arrancados. Este tipo era la definición de la ferocidad en pantalla. Era un artista marcial legítimo, cinta negra cuarto dan en karate, y proyectaba un aura de dureza pura y absoluta que lo seguía fuera de la pantalla. Incluso en sus últimos años, cuando Quentin Tarantino lo buscó personalmente y lo eligió para Kill Bill como el legendario fabricante de espadas Hattori Hanzo, aún conservaba ese acero en la mirada. Parecía Andy el tipo de hombre que simplemente se negaba a morir. Y entonces llegó el 2021. La pandemia de COVID-19 arrasaba Japón y Chiba. A sus 82 años, contrajo el virus. No estaba vacunado. En julio, su estado se deterioró rápidamente. Fue hospitalizado, luchando por respirar, con los pulmones llenos de líquido por una neumonía grave. El hombre que podía matar a alguien en pantalla de un solo golpe, ahora luchaba por cada aliento, conectado al oxígeno, con monitores pitando y enfermeros con equipo de protección individual rodeándolo. Debido a los protocolos de COVID, su familia no pudo estar a su lado. Solo podían comunicarse con él por teléfono o videollamada. El 19 de agosto de 2021, Sonny Chiba murió solo en aquella habitación de hospital en Japón. No hubo un enfrentamiento final épico, ni un oponente digno. El luchador callejero, el hombre que parecía más duro que el concreto, fue asfixiado lentamente por un virus invisible que no podía ver, y mucho menos combatir.